buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se desinfló el crecimiento en Colombia. El año pasado, el Producto Interno Bruto creció mucho menos de lo que esperaban los expertos, los empresarios y el propio gobierno. En segundo, las cifras y el análisis con José Ignacio López, presidente de ANIF. Fuerte aumento en la consignación de cesantías. Los fondos privados reportan 18% más de cesantías recaudadas para los trabajadores. También hubo cifras positivas en el Fondo Nacional de Ahorro. Les contaremos las razones de este incremento. El gasto en seguros es muy bajo. Los colombianos no son muy dados a adquirir pólizas de protección. Sin embargo, los microseguros están tomando un gran impulso. Les tenemos el panorama. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del reporte del DANE entregado hoy sobre el crecimiento de la economía, una cifra que dejó con desánimo al gobierno y a muchos expertos. Doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Henry, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, esta es la gráfica que presentó el DANE sobre las cifras de crecimiento y pues vemos las barras de los crecimientos de todo este año, pues salvo la excepción de pandemia cuando caímos muchísimo en el crecimiento, pero veníamos recuperándonos a buen ritmo y este año 2023 la cifra fue apenas de 0,6%. Muchos esperaban crecimiento de 1, incluso un poco por encima del 1%. ¿Por qué nos fue tan mal al final de cuentas? Bueno, Henry, la cifra, hay que decirlo, fue mala, fue una sorpresa a la baja. Nosotros desde ANIF teníamos una proyección de un crecimiento de un 1% y muchos analistas estaban muy cercanos a esa cifra. Y como tú muestras en esa gráfica, al final tuvimos una cifra de 0,6%, es decir, inferior al 1%. Hay que decirlo que el cuarto trimestre en particular fue más débil de lo que nosotros estábamos anticipando. Algunos sectores muy importantes como industria y comercio no mostraron el repunte que inicialmente nosotros estimamos iba a ocurrir en la temporada decembrina. Lo otro también, Henry, que hay que decir es que tuvimos una revisión a la baja de trimestres anteriores, de tal suerte que incluso si no hubiéramos tenido esa revisión de trimestres anteriores, la cifra no hubiera sido 0,6 sino 0,8. Entonces, frente a nuestras cuentas tuvimos una diferencia entre 1, 0,8 si no hubiéramos tenido las revisiones a la baja de trimestres anteriores y 0,6 que es en definitiva esa cifra que marca el crecimiento de la economía colombiana el año pasado. En general, durante todo el año pasado se habló mucho de la caída tanto en el consumo, incluso de los hogares, como también en la inversión de las empresas. ¿Esos fueron factores que definitivamente arrastraron, digamos, a la economía a este tímido crecimiento? Sí, Henry. Básicamente lo que tenemos es que el gasto de los hogares colombianos, que es un componente muy importante de la economía, mostró una desaceleración clara. Parte de eso quizás ya se anticipaba porque sabíamos que pues, habíamos tenido una expansión muy fuerte en 2022, que 2023 iba a ser un año más retador porque teníamos tasas de interés al alza. Pero bueno, básicamente lo que estas cifras nos están mostrando es que pues, el bolsillo de los colombianos se ha visto golpeado por la inflación, por las altas tasas de interés, al mismo tiempo por menores ingresos y pues bueno, esto está generando que ese rubro tan importante pues esté en desaceleración. Y el otro componente que quizás, Henry, es el más preocupante, incluso más que el tema de los hogares, es lo que viene pasando con la inversión de las empresas. Estamos viendo una caída que es ya de varios trimestres, de tal suerte que en las cifras del cuarto trimestre, en el rubro de formación bruta de capital fijo, que es en las cuentas del DANE, como llamamos a las cifras de inversión, tuvimos una caída anual de más de 10%, cercano al 14%. Y de hecho, si nos comparamos contra los niveles del último trimestre de 2019, es decir, ese nivel que teníamos pre-pandemia, estamos con una inversión que es 8,2%, es decir, el país que tuvo esa caída tan fuerte en la pandemia, la economía se recuperó, el consumo se recuperó, aunque ahora está bastante, digamos, estático, pero la inversión no se ha podido recuperar. Y quizás ahí es donde tenemos que poner el foco
de todos los esfuerzos, porque recordemos que la inversión va a ser clave para las cifras de crecimiento de los próximos años. En esta otra gráfica, doctor José Ignacio, el DANE nos muestra sector por sector de la actividad económica y de la producción, cómo les fue. Y entonces encontramos que, por ejemplo, hubo 3 sectores que decrecieron, no solamente no crecieron, sino que decrecieron. Está, por ejemplo, la construcción, menos 4,2%, industrias manufactureras, menos 3,5% y el comercio, menos 2,8%. Pero además vemos aquí en estos datos que estos sectores precisamente pesan mucho en la contribución. Así que pesaron mucho también estos sectores, doctor, en el tema del crecimiento tan bajo. Ellos como que fueron los que impidieron que creciera más la economía. Sí, el año pasado vimos un fenómeno que es interesante y es que tuvimos una divergencia entre los sectores de servicios y otros sectores de la economía. Muchas actividades de servicios afortunadamente tuvieron un 2023, bueno, dinámico, mientras tuvimos sectores como la construcción y la industria realmente con unas cifras preocupantes. El sector de comercio, que también es de servicios, se le unió a estas otras actividades, de tal suerte que tú tenías ahí en la gráfica 3 sectores: industria, comercio, mostrando realmente y construcción, mostrando una caída y teniendo pues una participación muy importante en esas cifras. Y buena parte de lo que debemos pensar de cara a 2024 es cómo generar unas condiciones para que estos rubros de economía que vienen en terreno negativo pues tengan un rebote y jalonen o impulsen toda la actividad económica del país. Llama la atención, doctor, que por el otro lado, en el lado de los que crecieron, encuentra uno que las actividades financieras, por ejemplo, crecieron 7,9%, a pesar de que todo el año pasado se dijo que los créditos estaban perdiendo, digamos, dinámica en su colocación. Y también las actividades artísticas crecieron 7%, y uno dice, bueno, pero no que no teníamos plata los colombianos el año pasado, porque estos 2 sectores en particular crecieron tanto, fueron de hecho los que más crecieron. Bueno, en el tema de actividades financieras hay una participación importante de los seguros y tú tienes una nota más tarde donde seguramente vas a estar analizando y discutiendo este tema de los seguros, cómo se ha venido dinamizando en el país, a pesar de que todavía la profundidad de ese mercado es muy baja y por eso quizás en términos porcentuales se ve un crecimiento alto, porque es un rubro de actividad donde realmente pues, se ha visto un dinamismo importante. En los otros rubros de actividad financiera, pues también hay algunos temas que están mejor. Y claramente el tema de actividades artísticas, entretenimiento, ha sido uno de los sectores más dinámicos post pandemia. Y puede ser en parte porque las formas de entretenerse han venido variando. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos toda suerte de actividades como los juegos de azar en línea, las mismas actividades de streaming y muchas otras formas que vienen complementando digamos como el menú tradicional de entretenimiento y estaban mostrando post pandemia un dinamismo muy interesante y pues hay que ojalá mantener ese dinamismo con, como decíamos anteriormente, en el mejor de los casos, una confluencia de esos sectores que están en terreno negativo para que finalmente la economía vuelva a unas tasas de crecimiento como las que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Pues ojalá así sea también para este año 2024, aunque había incertidumbre, doctor, por temas como, por ejemplo, el decreto de reglamentación o liquidación del presupuesto general, como se le llama, y que al parecer había dejado a muchos sectores, a muchas obras de la infraestructura sin recursos. El gobierno acaba de expedir precisamente este decreto en donde se corrigen, digamos, las críticas o los yerros, digamos, que había tenido el decreto original. ¿Creería usted, doctor, que con este decreto, el 0163 de precisamente hoy, 14 de febrero, de ayer más bien, ya se corrige toda la incertidumbre, ya podemos estar tranquilos y respirar tranquilos este año? Henry, es una noticia muy buena y que mitiga esa sorpresa negativa del PIB que le dio una nota claramente pesimista a la mañana. Pues esta noticia que se conoce en la tarde es muy favorable. En buena hora se subsana ese problema de liquidación del presupuesto público y se crean y se desglosan concretamente las partidas de proyectos de infraestructura tan importantes
para el país, como el Metro de Bogotá, el Metro de Medellín, obras viales en todo el país. Entonces yo creo que es una muy buena noticia y esto abre y despeja el panorama frente a esta medida. Claramente hay muchas otras incertidumbres, pero yo creo que es una excelente noticia para que el sector de infraestructura, que es uno de esos sectores que viene mostrando cierta debilidad, pues pueda acelerar y ayudar a impulsar la economía del país. Pues ojalá se reanime la economía este año. Doctor, el ministro de Hacienda precisamente está pidiendo que el Banco de la República ayude también con una rebaja más intensiva en las tasas de interés. Muchas gracias, doctor José Ignacio López, por estar en Signo Pesos. Un gusto, Henry, hasta una próxima ocasión. Gracias. El análisis desde ANIF. Es hora de una pausa y al regreso les traigo cifras sobre países con más tasa de divorcio y cómo está Colombia en esta materia. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora saludo a Víctor Grosso, quien llega con una noticia clave para todos los colombianos y que tiene que ver con el tema de las cesantías para todos los trabajadores. Don Víctor, ¿cuál es la noticia? Buenas noches. Pues es una noticia, buenas noches, Henry, que impacta a 12 millones de colombianos que hasta anoche tenían plazo las empresas de consignarles las cesantías. Que es un recurso, es un beneficio que reciben básicamente aquellos trabajadores que tienen un empleo formal y que equivale a un salario mensual por cada año trabajado, aunque si no completó el año no completó todo el año, pues le pagan proporcional a lo laborado. Y tenemos el reporte oficial de la Superintendencia Financiera que muestra cuánta plata desembolsaron las empresas hasta anoche pagando cesantías a estas 12 millones de personas. El recaudo o las consignaciones llegó a los 13,91 billones de pesos y esto representó un muy fuerte incremento del 18,1% frente al recaudo de un año inmediatamente atrás. Ahora, el vicepresidente técnico de Asofondos, Henry, nos cuenta por qué este crecimiento en el recaudo de las cesantías, porque es una cifra que está muy por encima de la inflación. Veamos. ¿A qué se debe ese incremento tan importante? Bueno, recordemos que las cesantías que nos pagaron este mes, por estos días, corresponden a lo trabajado en 2023, el año pasado, y a los sueldos que ganamos el año pasado. Los sueldos del año pasado venían de crecer de manera importante con respecto a 2022, porque recordemos que la inflación fue muy alta, cierre de 2022, 13.2%. Esa alta inflación que ya se viene reduciendo en los últimos años, en el transcurso del año pasado y esa alta inflación, repito, se refleja en un incremento de las cesantías del 18% y eso explica el incremento. Y le tengo el ranking, Henry, de los fondos que recibieron más consignaciones de cesantías hasta la noche anterior. Porvenir, en primer lugar, 5,5 billones de pesos. Protección, 4,25 billones. En tercer lugar, el Fondo Nacional del Ahorro. De hecho, esta es una cifra histórica para ellos. Más de 3 billones de pesos. Más adelante están Colfondos y Escandia, con cifras más pequeñas. Ya las personas pueden hacer uso de sus cesantías a partir de este momento. Pues, don Víctor, importante noticia. Muchísimas gracias. A usted y también le quiero contar que tener un seguro es para muchas personas indispensable, pero otros consideran que es un gasto en el cual el dinero no alcanza como para comprar seguros. Sin embargo, existen alternativas, los microseguros, que pueden ser más asequibles. Paola Sierra nos cuenta de este panorama. Aunque según las cifras, la cultura de tener un seguro va creciendo, todavía hay algunas personas que tienen dudas sobre adquirir uno. No, me parecen innecesarios, la verdad. Sí, porque no, o sea, yo creo que depende del estatus también económico de las personas y ahí según miden sus riesgos. Porque uno como que no piensa en que algo vaya a suceder así de seguro, no, para nada. Durante el 2023, un colombiano en promedio invirtió 970.000 pesos en seguros, en comparación con el 2022, cuando invirtieron 917.000 pesos. La penetración de los seguros en la economía colombiana aumentó. Pasamos del 3.2% al 3.4%. Los costos y la cantidad de trámites son una de las razones por las que las personas no se aseguran. Se piden muchas cosas a querer reconocer. Creo que esa es la mayor inseguridad de los colombianos al quererlos adquirir. Más que todo sería la parte económica. Normalmente todo el mundo lo ve, es que no reconocen, los seguros pues tratan de evadir su responsabilidad y además por los costos. Sin embargo, en el mercado existen diferentes alternativas.
Bueno, los microseguros son seguros de bajo monto que están especialmente diseñados para la población de menores ingresos y que le permite a los hogares hacer frente a riesgos como la pérdida de la vida del jefe del hogar, un accidente que impida que la persona asegurada siga trabajando. Estos microseguros pueden ir desde los 5.000 pesos mensuales y dependen del tipo de riesgo. Por ejemplo, los microseguros de vida pueden ir hasta los 25.000 pesos, los de agricultura hasta los 35.000 pesos. Además, adquirirlo resulta muy fácil. En microfinancieras, a través también de las entidades bancarias con las que ya tienen ciertos productos, también a través de las grandes superficies y por supuesto a través de las facturas o las empresas de servicios públicos. Muchas veces allí existe la posibilidad de pagar un microseguro especialmente para cobertura en los temas de hogar. Durante el 2023 los seguros que más se reclamaron fueron los seguros generales, seguido de los de seguridad social y los de vida. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de países con mayor tasa de divorcios por cada 1.000 habitantes. Lituania, 2.8%, Suecia, 2.5%, Dinamarca, 2.3%. Y en Colombia estamos mucho más abajo en la tabla, 1.8%. Esto significa en Colombia entre 80 y 90.000 divorcios cada año registrados ante las notarías. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.